Y hoy tenemos 8 candidatos para el bautismo. Today we have 8 baptismal candidates. Y es muy importante, nunca he querido, ni lo voy a hacer, es bautizar a una persona sin saber lo que está haciendo. It's very important that we never baptize anyone who doesn't know what it's really about. Y por eso siempre aprovechamos este tipo de cultos para poder explicar un poquito mejor qué dice la Biblia acerca del bautismo de creyentes. And this is why we have a baptismal service where we take a moment to explain what biblical baptism is all about. Si tenéis vuestras Biblias ahí, me gustaría que la abráis en Hechos capítulo 2. Vamos a mirar versículos 36 al 46. If you have your Bible, would you please open to the book of Acts chapter 2, and we're going to be reading from verse 36 to 46. Yo lo voy a leer en español y luego voy a dar lugar a hermano Tim para que lo pueda leer en inglés también, para nuestros hermanos de habla inglesa. Pastor Sam will be reading in Spanish, and when he's finished reading the whole section, I will follow them reading in English. El apóstol Pedro se levanta en el día de Pentecostés y trae este tremendo mensaje. Y empezamos leyendo el versículo 36. The Apostle Peter, on the day of Pentecost, is going to be giving this tremendous sermon, and we begin our reading in verse 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Therefore let all, verse 36, yes. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now when they had heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, brethren, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers, and fear came upon every soul. And many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Fue un gran día en Jerusalén. It was a great day in Jerusalem. Se celebraba la fiesta de Pentecostés, una fiesta muy conmemorada en el pueblo de Israel. They were celebrating the day of Pentecost, which was a very important day in the history of Israel. Muchos judíos habían esparcido por diferentes rincones de la tierra, pero este día vinieron a ese lugar para poder adorar al Señor. Many Jews had been dispersed to the different corners of the world, but had
come back together in Jerusalem to celebrate this feast. Y parece que el Señor aprovechó esa oportunidad donde había gente de tantos lugares para traer un mensaje de salvación extraordinario. And in God's purpose, He brought these people back to Jerusalem to be able to communicate the gospel in a special Y way. el tema que Pedro iba a tratar con el Antiguo Testamento fue la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And on the basis of the Old Testament, Peter is going to be able to communicate something about the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Y la gente respondió con un corazón abierto, respondieron con fe y hubo... The people responded with faith and trust in the Word. Y 3,000 personas recibieron a Cristo ese día. And 3,000 people responded to the gospel invitation. Y luego fueron bautizados. And were baptized. Nosotros creíamos que teníamos un problema con 8. We think we have a problem with 8. Imagínate que 3,000 personas de repente no solamente son salvas, sino que quieren seguir al Señor en el bautismo. Imagine 3,000 people who have trusted the Lord, the logistical challenges of that. Pero lo que vemos aquí es que el apóstol Pedro se levanta con mucho de nuevo, predica un mensaje de salvación y la gente queda realmente conmovida. Lo que vemos aquí es a Pedro que se levanta, predica un mensaje de Peter stood salvación up and gave this message of salvation, y la gente quedó muy conmovida. and the people were very moved. Y claro está, pues, Mucho mejor. y claro está, lo que vemos ahí, la respuesta la vemos en el versículo 37 y 38. If we look at verses 36 and 37, we notice a couple of things that are important. Vamos a enfatizar estos dos versículos de forma especial. Let's emphasize these verses in a very special way. Dice, y al oír esto se compungieron de corazón When they heard this, they were pricked in their heart. y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, And varones, they ¿qué said to haremos? Peter and the apostles, men and brethren, what shall we do? Y Pedro les da la respuesta en el versículo 38. In verse 38, Peter gives them the answer. Arrepentíos Repent, y bautícese cada uno de vosotros and every one of you should be baptized en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus Christ para el perdón de los pecados. for the remission of sins. ¿Y qué va a ocurrir? Recibiréis el don del Espíritu Santo. And what will happen? You will receive the gift of the Holy Spirit. Entonces lo que vemos aquí son tres cosas. So there are three things we would like to Primero emphasize here. vemos la orden del apóstol Pedro. We see, first of all, the command of the apostle Peter. Luego vemos la respuesta, la obediencia del pueblo. And we see the obedience of the people. Y luego el poderoso resultado. And finally, we see the powerful outcome. Veamos esto un poquito más de cerca. Let's look at this a little more closely. Entonces, lo que vemos aquí es que la gente se reunió en aquel lugar. We see that the people were coming together in this very special place. Reciben a Cristo como Salvador. They trusted in Christ. Y Pedro les dice ahora lo que tienen que hacer, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. And Peter tells them, each one of you needs to be baptized in the name of Christ. No les despide, les dice, bueno, hasta otro día. Nobody said, oh, well, let's put this off to another day. No dicen, bueno, orar por ello para ver si el Señor quiere que os bauticéis o no. No one said, well, I think I'll pray about this and see if Jesus wants me to really do this. No, Pedro les da una orden. No, Peter gave them an order, a commandment. Arrepentíos, Repent. bautícese cada uno para el perdón de pecados Every one of you needs to be baptized for the remission of y sins, recibiréis el don del Espíritu and you Santo. will receive the gift of the Holy Spirit. Y fueron bautizados en ese mismo día. And they were baptized that very same day. Y lo curioso de esto es que And one thing that's rather interesting about this Jesucristo mismo nos da un ejemplo. is that the Lord Jesus himself gives an example of Si this. recordáis en Marcos capítulo 1, If you remember Mark chapter 1, vemos ahí a Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. we see John the Baptizer who is baptizing in the Jordan River. Los bautizaba por inmersión He baptized them by immersion according to Mark chapter 1. y Jesucristo ahora se presenta delante de Juan y le dice, yo quiero ser bautizado. And Jesus came to him and offered himself, presented himself for baptism. No es porque necesitase arrepentirse y ser salvo, Not because he had to repent of any sin, sino la respuesta la da él para cumplir toda justicia. but as the text tells us in Mark 1, to fulfill all Es righteousness. decir, que también Jesucristo nos da muestra de la obediencia. I didn't get that one. También Jesucristo nos da muestra de la obediencia. Okay, he gives us
an example then of obedience himself. Segundo, lo que vemos en este pasaje que hemos leído antes es la obediencia del pueblo. The second thing we see is the obedience of the people. La gente respondió con, sí Señor, vamos a hacer lo que tú nos mandas. The people said, we will do what the Lord requires of us. Y por poner un poquito de contraste, To set this in relief, in contrast with something else, aquellos que en esta iglesia recibieron a Cristo como Salvador, some in this church have trusted in Christ. y luego preguntaron, ¿y ahora qué? Y luego preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? And they have said, so what do we do now? Digo, pues, el primer paso de obediencia, según la Biblia, es el The bautismo. first step of obedience, according to the Bible, is water baptism. Y curiosamente en el versículo 41, si seguimos leyendo, Verse 41, in a rather interesting way, dice, así que los que recibieron su palabra tells us that those who received his word fueron bautizados were baptized, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Y lo que vemos a estas personas ahora se introducen en la iglesia y hay una actividad extraordinaria. And so these people were brought into the new church, and it was an extraordinary thing. Y de los versículos 42 al 47 vemos todo lo que ocurrió con estos nuevos creyentes. And in verses 42 and following, we find out what happened as a result of this. Vemos que comenzaron a estudiar las escrituras de una forma diligente. They began to study the scriptures diligently. Se reunían para orar juntos. They began to come together to pray together. Incluso mostraron empatía por aquellas personas en la iglesia que estaban pasando necesidad y They began to have empathy for people who had special needs. algunos que tenían más dijeron, mira, nosotros queremos ayudar en esto. And those who had more were generous with those who had less. Pero una cosa que sobresale de todo eso que hicieron es Finish your sentence. es que eran firmes en las enseñanzas de Jesucristo. Especially, we want to underscore that they were steadfast in the doctrine of the apostles. Y luego en ese servicio también, la iglesia no era un lugar donde uno iba nada más. The church was not just a place where people just went and then went home, but they're very active in En service. español, por favor. Siempre está así. Perseveraron en su servicio al Señor. They began to dedicate themselves to serving the Lord. Así que teniendo eso como trasfondo, Continue. vemos 5 cosas. Quiero hacer 5 preguntas. There are 5 questions we would like to answer regarding baptism as we move Estos van a forward. ser los puntos que voy a traer esta mañana. And we're going to really emphasize these this morning. Primeramente, ¿qué significa el bautismo? First, what does baptism mean? Segundo, ¿por qué debe bautizarse un nuevo converso, un nuevo creyente? Secondly, why should a new convert be baptized? Luego, ¿quiénes deben de ser bautizados? Thirdly, who should be baptized? ¿Y cómo deben ser bautizados? Fourthly, how should baptism be Y practiced? luego, ¿cuándo deben de ser bautizados? And then lastly, when should baptism be practiced? Entonces, el primer punto, ¿qué significa el bautismo? Es muy importante. So let's take this very important first point. What does baptism mean? Si miramos en las escrituras nos damos cuenta que aparece la palabra 127 veces. We see in the scripture that 127 times the word baptize occurs in the New Testament. Pero no fue traducida al español, sencillamente fue transliterada al español. But the word in Spanish, bautismo, or bautizo, is not a translation, but a transliteration from Greek. Y literalmente significa sumergir, cubrir bajo o zambullir. And literally in the Greek language, it means to submerge or to immerse, to submerge. Si le dijeras hoy en día a un griego, por ejemplo, If you were to speak to a Greek person vamos a sumergirnos en una cueva, and you baptize them into a cave, dirías, vamos a bautizo en una cueva. we'll say we're going to baptize them into a cave. No es que le vas a meter en agua, sino que le vas a cubrir, le vas a meter en un sitio donde va a quedar cubierto. We will put them into a covered, enclosed space. Entonces, la idea que da la palabra bautismo es estar cubierto, no es salpicar agua. So the idea of baptism in the New Testament is to submerge, not to asperge. Y lo que significa, lo que están haciendo estos chicos que van a bautizarse, están contando una historia.
this is They'll be telling a story with this. the baptism rite itself is going to tell a story about each one of these candidates, Sobre la muerte, about the death, la sepultura the burial, y la resurrección de and Jesucristo. the resurrection of the Lord Jesus Christ. Y esto queda muy claro en la epístola de Pablo a los Romanos, en Romanos 6:4. I think this is very clear in Paul's letter to the Romans in chapter 6, verse 4. Donde dice literalmente, sepultados con él en el bautismo y resucitados a semejanza de su resurrección. Therefore we are buried with him, excuse me, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Entonces cuéntame una historia. This tells a story. Igual que este anillo no me hace casado, pero sí cuenta la historia, un testimonio de algo que ocurrió en el pasado. Just like a wedding band tells a story about something that has happened in the past. Entonces lo que van a hacer hoy más o menos es explicar o dar una historia de algo que ya ocurrió en el pasado. So the baptismal event tells a story about what has already happened in the life of each one of these candidates. No está relacionado con la circuncisión, para aquellos que puedan pensar eso. This is not related to the Jewish rite of circumcision. Aquellos que se aferran a la teología del pacto afirman que el bautismo fue un reemplazo del rito judío de la circuncisión. What we know as covenant theology teaches that baptism is a kind of seal of the covenant. It represents something else. Pero debemos entender que la circuncisión era solo un sello del pacto judío con Dios, mientras que el bautismo es una señal de conversión. But baptism in the New Testament is a sign, a testimony of conversion, and not a seal of a covenant. Entonces, segundo, el bautismo es una de las dos ordenanzas mencionadas en las Escrituras. And secondly, we need to remember that baptism is one of the two ordinances that are given by Christ to the church. Esas dos ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. These two ordinances are baptism and the Lord's table. Son las únicas ordenanzas que Cristo dio para la iglesia. These are the only two ordinances that Jesus gave to the church. Hay otros que, por ejemplo, añaden el lavamiento de pies. There are some who add foot washing as an ordinance. Pero en ningún momento vemos que Jesucristo ordenara esto a la iglesia, lo hizo como ejemplo de humildad y deseo de servir a los demás. But Jesus never gave foot washing as an ordinance to the church. He gave it as an example of service and humility. Entonces vemos qué significa el bautismo. Es una historia que cuenta algo que ya ha ocurrido con la persona, la conversión. So what is baptism? It is a representation, it is a kind of story that tells about what has happened already in the life of the baptismal candidate. Pasemos a la segunda pregunta. Let's go to a second question then. ¿Por qué debe bautizarse un nuevo creyente? Why should a new convert to Christ be baptized? Pues sencillamente porque Jesucristo lo ordenó. The answer very simply is that Jesus commanded it. Cuando Jesucristo, antes de ascender a los cielos, después de su resurrección, When Christ, before he ascended into heaven after his resurrection, dio órdenes a sus discípulos. he commanded this to his disciples. Y esas órdenes son trascendentes, han llegado hasta nosotros, los cristianos. And his commandments have a transcending authority for us as Sus Christians. últimas palabras, poco antes de ascender, fueron: id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. So his last words before his ascension into heaven, according to Matthew 28, verse 19, were, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Entonces, cuando un nuevo creyente, una persona que ha recibido a Cristo recientemente, dice, So when a person has recently come to know Christ, dice, ¿y ahora qué te puedo hacer? and asks, "What am I supposed to do now?" Pues vamos a las Escrituras y decimos, esto es lo que dijo el Señor que debíamos hacer, eso es lo que debemos hacer. We come to this passage and say, this is the next thing to do. Entonces, 4 cosas que los seguidores de Cristo experimentarán si las cosas se hacen a la manera de Cristo. There are 4 things that will happen to a person who takes this step of believer's baptism. Primero está mostrando su deseo de obedecer la autoridad divina.
the first thing is obedience to a divine command. Y volviendo otra vez a Mateo 28, Jesucristo antes de dar la orden dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto. Jesus says, all authority is given in heaven and on earth to me in order to follow through on this. Él es nuestro Señor. And He is our Lord. Y Él es nuestro comandante en jefe. He is our commander-in-chief. Y cuando Él dice hacer esto, And if He says do this, como seguidores de Cristo, obedecemos en fe. as a follower of Christ, we follow His instructions. Y al hacerlo, estamos mostrando un modelo establecido. And when we do this, we're following a pattern. La historia que están contando estos hermanos es que el viejo, pongámoslo mi nombre, el viejo Sammy ya está muerto, ahora me identifico con la resurrección de mi Señor Jesucristo. And the imagery here is that the old Sammy is going to be buried as the Lord Jesus has instructed. Entonces nos muestra, la historia que está contando es la sepultura, por eso tenemos aquí, So the story that is presented is the burial. es la razón por la que tenemos aquí una especie de nicho. This is why we have a kind of a little burial spot here, so to speak, Representa la tumba. which represents the tomb. Luego sepultura, evidentemente la persona ya vieja ha pasado, And so the person says goodbye to his past. y ahora la resurrección indicando mi vida ahora me la identifico con el Señor Jesucristo, quiero seguirle a Él. And when he is taken out of the water, this is a representation of his new life in Christ and his desire to follow the Lord. Entonces, ¿qué significa el bautismo? What does baptism signify then? Primero, significa sumergir, It means to submerge or immerse, significa cubrir, to cover, y en el caso del nuevo convertido, pues ahora mismo ha sido, cuando recibe a Cristo, es cubierto por la justicia de Cristo. a new convert is covered with the righteousness of Christ. Y luego, ¿por qué debe ser bautizado el nuevo creyente? Why should a new convert be baptized? Porque quiere obedecer, así es, Because he needs to obey his commander-in-chief, al Señor Jesucristo. his Lord Jesus Christ. Ahora, la tercera pregunta es muy The third interesante, question es ¿quién debe de bautizarse? is who should be baptized? Bueno, sencillamente es todos aquellos que verdaderamente han sido salvos, que han recibido a Cristo como su Salvador personal. And the answer is everyone who has trusted in Christ personally and is truly a saved person. Y vemos este ejemplo constantemente en el Nuevo Testamento. We see this constantly, regularly in the New Testament as a pattern. Lo vemos en el eunuco, en el capítulo 8 del libro de Hechos. We see this in Acts chapter 8 regarding the Ethiopian eunuch. Después de ser salvo, se bautizó en agua. After he was saved, he was baptized in water. Vemos el ejemplo también más adelante en el capítulo 10 con Cornelio. We see it in Acts chapter 10 with the example of Cornelius and his family. Lo vemos con el apóstol Pablo cuando se convirtió. We see it in the life of the Apostle Paul when Lo he was vemos converted. con otra mujer llamada Lidia. We see it in the life of another woman whose name was Después de Lydia, poner su confianza en el Señor Jesucristo, who fue placed her bautizada. trust in Christ and was baptized. E incluso podemos ver el ejemplo en una persona que llamamos el carcelero de Filipos. And we also see it in the life of the Philippian jailer. Ni siquiera esperaron a que amaneciese, sino que de la misma noche, después de su conversión, fueron bautizados. And after the earthquake and Paul's deliverance from jail, this man trusted Christ, and the same night he was baptized with his family. Entonces lo hace una persona que es consciente de lo que ha pasado en su vida. So we see the pattern is that baptism always occurs for a person who knows what's happening, knows why he's doing it. Ha entendido que estaba perdido en sus pecados. He has put his sins behind him, they're forgiven. Ha comprendido que esos pecados le condenan delante de un Dios justo. Understands that his sins condemned him before a just God. Pero ha comprendido también que la buena noticia es que Cristo ha pagado por sus pecados y ahora puede poner su confianza en Él y recibirle como But Salvador. he's understood that Christ has paid for his sin, and that if he places his trust in Christ, he can be forgiven of his sin. Entonces, los hermanos que van a venir delante de vosotros van a intentar dar su testimonio de esa conversión. And each one of these baptismal candidates will seek to express that and explain what Entonces, la is razón por understood. la que no bautizamos a bebés, por ejemplo, es porque ellos no tienen comprensión.
There is no value in baptism for a person who does not understand what is happening. No vas a ver en ningún caso en las Escrituras donde un bebé fue bautizado. We notice that in no case do we see any reference in the New Testament to the baptism of infants. De hecho, si haces un estudio profundo de esto, vas a darte cuenta que todos los que fueron bautizados fue por una profesión, porque hicieron profesión de fe en el Señor Jesucristo. We see that in the New Testament the pattern is that those who have placed their trust actively in Christ are the ones who are baptized. There are no exceptions. Y muy rápidamente voy a mencionaros algunos casos. Let me give a couple of case studies here, just very briefly. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, In Mark 16, verse 16, dice, y el que cree es bautizado. it says, "He who has believed and is baptized." En Hechos capítulo 2:41, que hemos leído hace poco, In Acts chapter 8, verse 13, dicen, los que recibieron su palabra fueron bautizados. okay, Acts chapter 2, verse 41, those who had believed or received his word were baptized. En Hechos capítulo 8:13, cuando creyó, fue bautizado. También tenemos el caso del eunuco. In the case of the eunuch in Acts 8:13, he believed and was baptized. De hecho, este hombre preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? He said, he cried out, "Here is water, what prevents me from being baptized?" Si crees de todo corazón, bien puedes. Philip said, "If you believe with all of your heart, you may." No hay confusión de esto en las Escrituras. There is no inconsistency in the scriptures. Y podemos mencionar Hechos 16, We can mention Acts chapter 16, en versículos 14 al 15, verses versículos 14, 15, versículos 32 y 33. and verses 32 and 33. Podemos mencionar Hechos capítulo 19, 5. We can mention Acts 19:5. Y una larga lista de versículos que afirman que siempre el bautismo es un acto de obediencia a la orden de Dios después de haber puesto su confianza en el Señor Jesucristo como Salvador. There is a long list of scripture passages which show us this pattern, that first you believe and then you were baptized. No hay en ningún caso. In no case. Es más, yo ofrezco 10.000 euros. Ahora sí que estáis prestando. I will offer you 1,000 euros Si puedes encontrar un pasaje, if you uno can solo, find one Bible passage donde muestre que algún bebé fue bautizado. that shows that infants were Es baptized. contrario a las enseñanzas de Jesucristo y no lo vas a poder encontrar en la Biblia. This is contrary to the teaching of Christ in the New Testament. Entonces, ¿qué significa el bautismo? What does baptism then signify? Es sumergir, cubrir, It means to immerse or to submerge. cuenta la historia de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. It represents the story of the death, burial, and resurrection of ¿Por Christ. qué debe bautizarse un nuevo creyente? Why should we baptize a new believer? Sencillamente por obediencia. For reasons of obedience to his order. ¿Quiénes deben bautizarse? Who should be Pues baptized? toda aquella persona que ha puesto su confianza en la obra terminada de la cruz de Cristo. A person who has placed his faith and trust in the finished work of Christ. Dos cosas más y luego ya pediré a los candidatos. Two more things, and we'll invite the baptismal candidates to ¿Cómo come forward. debemos bautizarnos? How should we be baptized? Question number 4. La cuestión de la inmersión es muy importante en el tema del bautismo. The notion of immersion, or the question of should we immerse, sprinkle, or pour, is a long-standing question. Y es in cierto, ha theology. habido mucho debate sobre este tema a través de los siglos, And throughout the centuries, this has been a subject of great debate. pero vemos como este tema del bautismo fue desviándose y modificándose una y otra vez hasta lo que vemos en algunas denominaciones hoy. As we have seen, if we look at the history of the church, how this debate has moved like a river from right to left until today. Nunca vas a ver en las escrituras la aspersión o el salpicamiento de agua como modo de bautismo. We do not see in the New Testament the mode of aspersion or sprinkling. Para hacerlo así tendríamos que buscar otra palabra. Were we to look for this pattern, we would have to look at another Greek word. Y hay otra palabra, There is another Greek word, es rantizo, rantismo, o rantizo, rentismo, y significa pues salpicar o esparcir agua, which has to do with affusion or sprinkling. lo cual no pinta el mismo cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. But this does not picture for us the death, burial, and resurrection of Christ. Y te voy a poner un ejemplo. Let's look at an example. Imagínate que alguien fallece
Imagine that somebody dies. Y alguien te dice, bueno, no importa la manera como le enterremos, no importa cómo le sepultemos. It does not really, somebody would say, well, it doesn't really matter how we bury this body. Y alguien dice, bueno, pues es importante que hagamos un agujero bien hondo y le cubramos con tierra. And the answer would certainly be, well, no, it's important that we put the body under the ground and cover it with dirt. Ya sabéis por qué. And we know why. Pero dice, no, no es importante, con que echemos un poquito de tierra sobre el cuerpo no pasa nada. No, we could say, no, it really doesn't matter. We'll just take a little bit of dirt and just kind of sprinkle the dirt on the body. Bueno, pasa un par de semanas después y dime si importa. And several weeks later, we'll find out if that was really important. Entonces, el cuadro bíblico para el nuevo creyente es el bautismo por inmersión. And this is why in the New Testament we find this mode is important. Ahora, el último punto es cuándo. The last, fifth point that we want to talk about is when should a new convert be baptized? Bueno, pues otra vez, volviendo a las Escrituras, tan pronto como la persona haga profesión de fe en Cristo. And the New Testament pattern is as quickly as possible after a person makes a profession of faith. Si no es posible en ese momento, después de la salvación, se busca un momento propicio. And if it's not possible immediately, then we wait for a propitious moment as soon after as possible. Pero si miras en las Escrituras, en casi todos los casos es poco después o horas después de haber recibido a Cristo como Salvador. But the New Testament pattern is that this happens very quickly after salvation. Nunca vas a ver un bautismo antes de la salvación. We will never see a baptismal rite given before salvation, Porque la conversión se llama el nuevo nacimiento, because conversion is called a new birth. el renacimiento, por ponerlo de otra manera. A new birth, being born in a new way. Es decir, algo extraordinario ha pasado en el individuo al haber puesto su confianza en la obra salvadora de Jesucristo. Something extraordinary has happened after one places his faith in Christ. Entonces, después de esa salvación, entonces el testimonio es, esto es lo que me ha ocurrido, se cuenta con la historia. So the act of baptism is a testimony of what has happened earlier. Y entonces tenemos, ¿qué significa el bautismo? So, what does baptism signify? Es un cuadro, It is a picture. no te hace mejor, it doesn't make you better. It doesn't improve your condition. No, lo que hace sí, te sales más limpito del agua, eso sí. It will wash you clean, with the water will wash you clean. Sales mojado, pero no te va a lavar los pecados, But it's not going to wash your sins away. no te va a hacer más santo, It's not going to make you more saintly. pero sí vas a mostrar tu disposición de obedecer al Señor. But yes, it will demonstrate your readiness to obey the Lord Jesus Christ. ¿Por qué debemos bautizarnos por inmersión? Why should we be baptized by immersion? Porque algo extraordinario se ha producido en nuestra vida y ahora Because queremos dar testimonio de ello a la gente. Something amazing has happened to us, and we want to give a testimony of ¿Quiénes that. deben de ser bautizados? Who should be baptized? Pues aquellos que han renacido, que han recibido, que han sido salvos, que han recibido a All Cristo como those who Salvador. have trusted Christ and been saved in this way. ¿Cómo? Pues si vamos a hacer bautismo, tiene que ser por inmersión. And if you want to be baptized, this needs to be done by immersion. Garantizo, no va a conseguir eso. Because aspersion or sprinkling it does not match this pattern. Y cuando, pues, siempre, en todos los casos, y una vez más, desafío a aquel que pueda encontrar un caso siempre después de la salvación. And in every case, we see that this is practiced after conversion. Por lo tanto, hermanos, no debemos ser inventivos. For these kinds of things, God does not expect us to be creative. Ahora no decimos, pues yo voy a hacerlo a mi manera. God doesn't say, I'd like to do this my own way. Imaginas a Jesucristo diciendo, vale, no pasa nada. Imagine the Lord Jesus saying, well, it doesn't matter, you can do as you like. No, nos ha dejado, hermanos, un récord bien explícito de cómo hacer las cosas. We have a record in the Scripture that is very explicit on how we're to do certain things. Ahora entiendo de que esto puede ser ofensivo para algunas personas, And this may be offensive to some, pero yo les recuerdo de si eres cristiano, but the Scriptures give us the rule for Christian living and practice. el libro de instrucciones para vivir el cristianismo no lo ha dado el Señor, que está en la palabra de Dios, en la Biblia. It is only in Scripture that we find the biblical pattern, the Christ-honoring pattern for doing His work. Y es importante entender esto, porque un día vamos a tener que dar cuenta a Dios.
And it's important that we understand this because one day we will give an account to the Lord Jesus. Imagínate ir delante de Dios y decir, bueno, es que no me bastaba lo que tú dijiste, así que yo lo hice a mi manera. Imagine coming before the Lord Jesus Christ and saying, you know, I didn't really want to do it your way, I want to do it my way. El Señor diría, no lo has pillado, toda tu potestad me es dada aquí y allá abajo, por lo tanto, te tocaba obedecer. I think I got that. Yeah, you go ahead and interpret yourself on that. I think you would say, you know, I've given you instructions, I've got authority both in heaven and on earth, and so your responsibility was simply to obey. To obey. Así que ahí terminamos con las 5 preguntas y ahora vamos a recibir a los que van a ser bautizados. Quiero que vengan para acá, por favor. So those of you who are going to be baptized, please come forward. We looked at these 5 major questions and answered them from Scripture. Ellos están bastante nerviosos, no están acostumbrados a ponerse delante de la gente, pero su amor por el Señor les lleva a hacer esto. It's the love of each one of these people for the Lord that motivates them to come despite their being perhaps a little nervous.